cuando venga en gloria Jesús. Cuánto aún faltará, Señor, hasta que cante así: Cristo vuelve, aleluya, aleluya, amén, aleluya, amén. Qué gozo habrá cuando acabe la muerte, vivir sin dolor tocarnos en suerte, las penas y el mal quitará el Dios fuerte, cuando venga en gloria Jesús. Cuánto aún faltará, Señor, hasta que cante así: Cristo vuelve, aleluya, aleluya, amén, aleluya, amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a dar lectura a un pasaje bíblico que se encuentra en el libro de Primera de Corintios 9:14. Dice así la palabra del Señor: así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. La palabra del Señor es bien claro en esta carta a los Corintios, hermanos. Y así también dice el Señor ordenó a todos aquellos que anunciamos el evangelio, que vivamos del evangelio. Eso debe ser para cada uno de nosotros, hermanos, que donde el lugar que nosotros estemos compartamos la palabra del Señor, que podamos anunciar el evangelio a toda alma. Hoy en día en este mundo, hermanos, muchos están yendo sin haber conocido, pero nosotros somos los responsables, hermanos, y cada uno de nosotros tenemos que compartir. Porque mientras que no sea anunciado la palabra en todo el mundo, todavía no vendrá el fin, hermanos. Cuando todo sea anunciado y todos conozcan del evangelio, entonces vendrá el fin. Que Dios prepare nuestros corazones y nuestras mentes para poderlo hacer, para llevar la obra a cabo por medio de pronunciar el evangelio en todo el mundo. Que Dios bendiga su palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a invitar al pastor Wesley que nos dirija en la oración de esta mañana. Está presente el pastor Wesley, le damos el tiempo para que nos dirija en la oración. Bueno, no está el pastor, entonces le vamos a dar tiempo a nuestro a nuestro pastor Danilo, que nos guíe con la oración. Con mucho gusto, hermano. Vamos a postrarnos de rodillas y vamos a pedir a Dios su bendición. Bendito Dios y Padre nuestro que moras en el cielo. En el nombre de Jesús venimos a ti en este sábado, en esta mañana, para que puedas darnos de tu bendición. Perdona nuestros pecados y permite que nuestra oración por la fe llegue al lugar santísimo del santuario celestial, donde Jesús, nuestro sumo sacerdote, intercede por nosotros. Bendice a mis queridos hermanos en Perú. Te ruego que bendigas a todas las familias que se están reuniendo a través de esta plataforma Zoom y Facebook. Que tu bendición pueda estar con nosotros en nuestras vidas. Y danos de tu espíritu para asimilar el mensaje que traes para nuestros corazones en este momento. En Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Bien, hermanos, entonces todos tomemos nuestros lugares, tomemos asiento. Hoy tenemos muchos participantes y estamos muy contentos,
¿sí? A todos ellos también mil bendiciones. Vamos a tener el estudio en esta mañana a cargo por nuestro pastor Danilo Monterroso. Le vamos a dar el tiempo a él, lápiz y papel para que podamos nosotros anotar, ¿sí? Le damos el tiempo entonces a nuestro pastor que tiene el desarrollo del segundo servicio. Amén. Muchas gracias, mi apreciado hermano, por el tiempo que me dan en este sábado. Que la bendición del Señor sea con todos los presentes, y quiero dar los saludos de mi familia y de todos los hermanos de la Unión Mexicana, que la semana pasada estuvimos en el Congreso de Reorganización, y ellos envían muchos saludos a los diferentes lugares donde nosotros hemos estado trabajando para honra y gloria del Señor. Quiero agradecer a mi hermano Miguel Delgado por la invitación que me hiciera de poder estar con ustedes en este sábado especial de la iglesia Villa 6. Que Dios pueda bendecir a mis hermanos, a cada uno por nombre, a cada familia, y en forma especial por aquellos que visitan la iglesia del Señor en la iglesia de Villa 6. Que la gracia del Señor Jesús pueda ser con ustedes y que puedan ustedes también tener la oportunidad y el privilegio de poder ser enternecidos por la influencia del Espíritu Santo, y que nuestro Señor Jesús pueda hacer una obra maravillosa en estas personas que todavía no han tomado la decisión de seguir a Jesús, y puedan un día no muy tarde venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. En esta oportunidad yo quiero compartir pantalla con ustedes. Les voy a agradecer a mis hermanos si me pueden hacer coanfitrión. Quiero compartir pantalla para plasmar el tema que vamos a tocar con ustedes en este momento, titulado Llegando a la meta final. Y vamos a tener la presentación en este momento. Muy bien. Aquí tenemos la presentación y el título, Llegando a la meta final. Es muy importante que nosotros podamos entender ciertas situaciones que pasan en nuestro diario vivir con relación a ciertos temas que manejamos en nuestra vida. Y algo que nosotros necesitamos entender es cuando pensamos un poco en el tema de llegando a la meta final. Yo les pregunto a ustedes en este momento, ¿cuántos de nosotros hemos presenciado una competencia en donde todos salen con la idea de llegar a la meta final, pero el objetivo principal de muchos que se suman a una maratón es poder llevarse el primer lugar? Y hay algo muy importante que nosotros necesitamos entender. Nuestro mundo está lleno de desafíos y competencias, y solamente los que están bien preparados pueden llegar a la meta final, y solamente aquellos que se prepararon al 100% son los que pueden llegar a optar por el primer lugar. Y hay algo muy importante cuando nosotros vemos que son muchos los que se arriesgan y van sin una preparación y quedan postrados en el camino. Eso es en el ámbito de las competencias de los diferentes deportes. Todos los que corren en el estadio, dijo el apóstol Pablo, todos a la verdad corren. En todas las áreas de la vida del hombre, los desafíos cada día aumentan y se necesita de una preparación especial para alcanzar la meta tan deseada. Podemos hablar de la educación, del deporte, de las artes, de la música, de las ciencias, de la economía. Es importante ver cuántas personas se alistan, se inscriben para poder llegar a la meta final. Si hablamos un punto muy importante con el tema de la educación, yo conozco jóvenes de la iglesia que comenzaron una carrera universitaria, pero no era la vocación de ellos, sino que lo hacían por profesión.
y tal vez no lograron finalizar su carrera de estudio y no pudieron llegar a la meta final y quedaron ahí en el camino. Ya no pudieron avanzar. O cuántos también comienzan, por ejemplo, en una de las carreras que es muy deseada por muchos hijos e hijas de hermanos a nivel mundial que quieren ser profesionales en el área de la salud y comienzan a estudiar medicina. ¿Cuántos son los que se inscriben? Y la gran pregunta es, ¿cuántos son los que terminan la promoción? De unos 400 estudiantes, tal vez llegan a la meta final unos 30 o 40 estudiantes. Los demás tal vez quedaron postrados en el camino de la carrera universitaria por algún obstáculo o porque fallaron en un curso y ya no pudieron seguir. Muchos son los que comienzan y pocos son los que llegan a la meta final. Por eso este pensamiento es muy importante. En todas las áreas de la vida del hombre, los desafíos cada día aumentan y se necesita de una preparación especial para alcanzar la meta tan deseada. Y lo más triste, queridos hermanos, es que muchos lograron llegar a la meta final, pero no tuvieron vocación para lo que estudiaron y hoy ni siquiera están trabajando profesionalmente en la carrera que ellos optaron y lamentablemente desperdiciaron un tiempo que otros hubieran aprovechado y desearían por la opción que ellos optaron de sacar esa carrera universitaria. No sea que te pase a ti lo mismo. ¿Cuántos años caminando por este camino cristiano? Pero tu vocación no está en la iglesia, tu vocación está en otro lado, tu vocación está en el mundo. Y qué triste es perderte. No gozaste el mundo, ni gozaste los privilegios cristianos. Por eso es muy importante que nosotros podamos entender el tema, como lo dijo el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 9 y versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis, mencionó el apóstol Pablo. En los días de Pablo, especialmente en esas olimpiadas griegas, donde se veía a esos grandes atletas que corrían por la gloria, que corrían por demostrar que son fuertes y podían alcanzar la meta final como los primeros y no los últimos. Ellos a la verdad corrían para poder obtener un premio, pero era un premio, mis queridos hermanos, corruptible. Cuando nosotros analizamos el tema de llegando a la meta final, ¿cuántos cristianos hoy han comenzado su caminata por este camino cristiano? Y van a encontrar muchos obstáculos en el camino y tal vez esos obstáculos en el camino los retengan y no puedan seguir avanzando más. El apóstol Pablo dice, corran de tal manera que obtengan el premio. Y aquí en esta carrera cristiana, mis queridos hermanos, no es que tú seas más fuerte físicamente, sino que tú puedas tomar en cuenta los consejos que da las Sagradas Escrituras para poder llegar a la meta final. Qué interesante es notar la historia del pueblo de Israel. Cuando nosotros vamos y estudiamos la historia del pueblo de Israel, ustedes se van a dar cuenta, queridos hermanos, que salieron, dice la Escritura en el libro de Éxodo capítulo 12, más de 600,000 personas. La salida fue Egipto. La meta final era la tierra prometida, la Canaán terrenal, una tierra que fluye leche y miel. Ellos habían deseado esa tierra, deseaban llegar a la meta final. Y algo muy importante, queridos hermanos, es que el premio iba a ser para todos. Y todos salieron. La Escritura dice 600,000 hombres y mujeres, sin contar a los niños y a las mujeres. Pero también dice la Biblia, en el libro de Éxodo capítulo 12, si ustedes leen del versículo 35 en adelante, dice, salió con ellos gran multitud mixta de diversa clase de gente. Gente que está con el pueblo de Dios, pero que no son el pueblo de Dios. ¿Cuántas veces esta gente es un obstáculo
para aquellos cristianos que quieren llegar a la meta final. Y cuando ustedes estudian, mis queridos hermanos, el peor obstáculo que tuvo el pueblo de Israel en su maratón cristiana y no pudieron llegar a la meta final fue la gran multitud mixta que se unió al pueblo de Israel. Gente que está con el pueblo de Dios, pero que no son del pueblo de Dios. Gente que camina, gente que escucha de las promesas de Dios, gente que está en la iglesia por miedo, gente que quiere gozar de los deleites de la vida eterna, pero que también quieren gozar de los deleites temporales de la vida. No hacen una diferencia, mis queridos hermanos. Y cuando venían las restricciones en el desierto, porque no era un camino fácil para poder llegar a la meta final, delante del pueblo de Israel estaba el Mar Rojo, el primer obstáculo que tenían que cruzar. ¿Cuántos de la multitud mixta comenzaron a clamar y a decir, mejor regresémonos a Egipto? ¿Cuántas veces muchos hermanos dentro de la iglesia son desanimados por aquellos que no tienen una clara comprensión? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu mirada? ¿Dónde está tu mirada, querido hermano? ¿Quieres alcanzar el galardón? ¿Estás corriendo tu carrera cristiana con el objetivo de alcanzar la meta final? ¿O estás corriendo en esta carrera cristiana sin un objetivo especial que te dé el privilegio de poder comprender qué es ser un cristiano para este tiempo en que nosotros vivimos? Por eso es muy importante, mis queridos hermanos, que nosotros podamos entender lo que el apóstol Pablo dijo. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Interesante el consejo del apóstol Pablo. Hay algo importante que quiero compartir con ustedes. En nuestra vida cristiana necesitamos de una preparación para llegar a la meta final. Cuando vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 22 y versículo 14, la Escritura dice, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Cuántos van a llegar a la meta final? Sería la pregunta. ¿Estás preparado tú para llegar a la meta final? ¿Estás haciendo esa preparación necesaria que no puedan detenerte los obstáculos que vas a encontrar en tu caminar cristiano para poder llegar a la meta final? Es muy importante que nosotros podamos entender el tiempo en que nosotros vivimos, poder entender que Dios tiene un premio para cada uno de nosotros, pero para poder alcanzar el premio necesitamos correr nuestra carrera cristiana, llegar a la meta final, pero llegar, mis queridos hermanos, confiando en las promesas de Dios, que esas promesas son fieles y verdaderas. Hay algo importante también en esta maratón cristiana para poder llegar a la meta final. El apóstol Pablo escribe en Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a permanecer en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Cuántas veces nosotros tal vez pintamos las cosas del evangelio de una forma tan atractiva, porque lo son? Estando en Cristo todo es posible, pero también necesitamos ver que el apóstol Pablo en su experiencia con las iglesias en su tiempo, las iglesias contemporáneas al tiempo del apóstol Pablo, él siempre confirmaba el ánimo de los discípulos. El apóstol Pablo confirmaba el ánimo porque muchos se desanimaban. ¿Cuántos se han desanimado en este tiempo por las pandemias, por las aflicciones y por las pruebas que vienen? ¿Cuántas veces ya no queremos seguir caminando por este caminar cristiano? El apóstol confirmaba el ánimo de los discípulos. Y aparte de que confirmaba el ánimo de los discípulos, el apóstol los exhortaba. ¿A qué los exhortaba? Dice la palabra, a permanecer en la fe. El desánimo produce duda. Y la duda hace que muchas personas no puedan permanecer en la fe.
Por eso el apóstol dice, confirmaba el ánimo y los exhortaba a permanecer en la fe. Y luego les decía, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Queridos hermanos, para llegar a la meta final, es necesario que el pueblo tenga que pasar por muchas tribulaciones, por muchos obstáculos, y esos obstáculos puedan ser que te quiten el gozo de la salvación, que te quiten tu visión, tu meta, y puedas perder el blanco, mi querido hermano y mi querida hermana. Por eso el apóstol confirmaba el ánimo de los discípulos, los exhortaba a permanecer en la fe. En este tiempo de pandemia, los que tomamos la palabra de Dios, debemos de exhortar al pueblo de Dios, debemos de exhortar a las iglesias a que su ánimo pueda estar firme y que es necesario que todas estas cosas sucedan porque están escritas en la profecía bíblica. En el libro de Mateo 24 aparecen acontecimientos detallados, uno por uno, acontecimientos que se están cumpliendo al pie de la letra y que nos muestran que las señales profetizadas por el Señor Jesús se han ido cumpliendo una tras otra. Y es necesario que nosotros confirmemos los ánimos de nuestros hermanos en la fe, de aquellos que son débiles, poder inyectarles ese ánimo y decirles, es necesario que estas cosas sucedan y poder exhortarles para que permanezcan en la fe. Y el apóstol Pablo dice, y es necesario que a través de estas tribulaciones entremos en el reino de Dios. En nuestra carrera cristiana, para poder llegar a la meta final, el pueblo de Dios necesita resistencia. Noten esto, queridos hermanos, el pueblo de Dios necesita resistencia. ¿Resistencia para qué? Sería la pregunta, porque el mundo comienza a arder. En Testimonios para la Iglesia, tomo 6, en la página 404, el testimonio dice de la siguiente manera, la gran crisis está por sobrecogernos. Y cuando veíamos en la diapositiva anterior, aquí encontramos nosotros que el apóstol animaba a los discípulos, los exhortaba a permanecer en la fe y les decía, es necesario que vengan muchas tribulaciones, muchas señales, muchas pruebas para poder entrar en el reino de Dios. Y ahora en el Testimonios para la Iglesia, tomo 6, nos dice, la gran crisis está por sobrecogernos. Si tú no estás preparado, querido hermano y querida hermana, para la crisis que ya está en el mundo y que está afectando todas las áreas del ser humano, tratará estas crisis de poder apagar nuestra fe y apartarnos del sendero donde vamos caminando para llegar a la meta final. Hoy nosotros oímos de la pandemia global. Pareciera que hace poco tiempo que pasó esto, pero ya ha pasado más de un año y las muertes siguen y la pandemia sigue. Y yo quiero decirle a mis hermanos, puede ser que esta pandemia actual del COVID-19 que estamos viviendo sea una de las menos fuertes que va a venir, porque vendrán otras pandemias fuertes que disminuirán a los habitantes de la tierra, porque escrito está escrito en las profecías bíblicas. Y necesitamos resistencia en nuestro ánimo, en nuestra fe, para poder permanecer firmes y poder ver que estas cosas son necesarias que sucedan, porque está profetizado y necesitamos avanzar por fe. Nos ha tocado vivir tiempos muy difíciles y conforme nos acercamos al fin de la gracia, habrá una crisis alarmante en todos los aspectos de la vida del ser humano. Qué resistencia la que necesita el pueblo de Dios al ver las noticias, al escuchar los informes de los diferentes medios de comunicación, cuánta gente está muriendo, y lo más triste es cuando llega a un miembro de la iglesia o a un ser querido que amamos, pero más triste es ver que alguien muera sin esperanza de una vida mejor. Por eso este es el tiempo indicado para que nosotros podamos afirmar el ánimo de nuestros hermanos, afirmar el ánimo de los que están cerca de nosotros, exhortarles a que permanezcan en la fe. ¿Cuántos
acontecimientos hay en el mundo si hablamos de los tornados en los Estados Unidos. Pero lo más inusual, lo insólito, esas trombas, tornados de fuego que caen del cielo a la tierra y aterrorizan a los seres humanos, como esta tromba, este tornado que cayó en Missouri, Estados Unidos. Y los científicos se quedan pensando, pero ¿qué pasa con nuestro planeta Tierra? Pero no solamente esto, queridos hermanos, ¿qué podemos decir de los volcanes? El cinturón de fuego que se conecta. Hay volcanes en Italia que están en constante actividad de erupción. En México, aquí en Guatemala, en Ecuador y en otros países, la actividad volcánica es antes de que el Hijo del Hombre aparezca en las nubes del cielo. Todo estará convulsionado en la naturaleza. Rayos del cielo unidos con el fuego interno de la tierra harán que las montañas ardan como un horno y que hagan fluir sus torrentes de lava sobre aldeas y ciudades. Queridos hermanos, esto es lo que estamos viendo nosotros hoy. Y yo no sé si estos acontecimientos se conviertan en un obstáculo para ti y que no tenga la resistencia de poder ver y de poder admirar los acontecimientos finales que el profeta Daniel quiso ver, que cuando Dios, el ángel que vino a Daniel y le dice, Daniel, cierra las palabras de este libro porque mucho tiempo va a pasar hasta que esto se cumpla. Daniel hasta se desmayó porque se aterrorizó de ver todo el tiempo que tenía que pasar. Pero saben, hermanos, ¿qué dijera Daniel si estuviera en nuestros días? Porque ya se desató ese tiempo. Desde el año de 1798 para nuestros días, como lo dice el conflicto de los siglos, fecha que comenzó el tiempo del fin, han venido sucediendo acontecimientos interesantes que debieran de despertar nuestra atención. El cinturón de fuego está en constante actividad y es en ese cinturón de fuego que cruza el Pacífico, donde están gran cantidad de volcanes. Solamente mi país, Guatemala, tiene 36, 37 volcanes. De esos 37 volcanes hay como 4 volcanes en actividad y la gente tiembla, la gente gime cuando escuchan esos rugidos de los volcanes. Pero el que está escondido en Dios, Cristo será su fortaleza en ese tiempo difícil. Necesitamos resistencia para el tiempo final, para poder llegar a la meta final. En el Evangelio de Lucas, capítulo 21 y versículo 11, la Biblia dice, habrá grandes terremotos, pestes y hambres en diversos lugares, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Si ustedes notan, queridos hermanos, en este capítulo 21 y el versículo 11 aparecen 5 acontecimientos que están sucediendo en nuestro mundo actualmente. Lucas presenta las señales de los tiempos en una manera diferente de acuerdo a su perspectiva, como la presentó Mateo y Marcos. Pero hay algo muy importante cuando leemos nosotros esta parte de las Sagradas Escrituras y su base del testimonio del espíritu de profecía. Y dice Evento de los Últimos Días en la página 25. En las escenas finales de la historia de esta tierra, la guerra prevalecerá. Y noten esto, habrá epidemias. Así que no solamente una, habrán epidemias, mortandad y hambre. Las aguas del abismo rebasarán sus límites. Incendios e inundaciones destruirán la propiedad y la vida. Debiéramos estar alistándonos para las mansiones que Cristo ha ido a preparar para los que le aman. Aquí escuchamos la voz de los profetas, como el apóstol Pablo, como los profetas menores que escribieron acerca de la preparación, un Sofonías, un Amós, un Oseas, que escribieron acerca de la preparación que necesitamos para este tiempo en que vivimos. Prepárate para el encuentro de tu Dios.
También en el espíritu de profecía nos escribe que debemos de estar alistándonos para las mansiones que Cristo ha ido a preparar para los que le aman. Pero viene la pregunta, ¿cómo corres tu carrera cristiana, querido hermano? ¿Te has detenido? ¿Hay un obstáculo que no te deja avanzar? ¿Tienes miedo de seguir adelante? ¿Quieres regresar a la salida de donde saliste? ¿O quieres avanzar por fe? Necesitamos resistencia. Necesitamos avanzar por fe. Necesitamos caminar con Dios. Ese es un tiempo muy importante para nosotros. Y algo que también nosotros necesitamos entender, que esa crisis en todas las áreas de la vida están afectando a muchos hermanos en la fe. Puede ser una crisis económica, laboral, una crisis en la salud como la estamos viviendo, una crisis alimentaria, una crisis de seguridad familiar, una crisis religiosa, porque estas crisis, queridos hermanos, van a traer una crisis religiosa. Y la crisis religiosa será en que los religiosos buscarán un culpable de todas los acontecimientos que traen destrucción a las grandes naciones. Y los culpables serán aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Tú y yo que guardamos los mandamientos de Dios, muy pronto seremos señalados por las autoridades religiosas y políticas de nuestros países, porque tratarán la manera de establecer una ley dominical, y esto traerá confusión emocional, una crisis emocional al pueblo de Dios, en donde debemos de prepararnos, porque Lucas 21:26 se cumplirá. Y dice la escritura en Lucas 21:26, se desmayarán de terror los hombres, temerosos por lo que va a sucederle al mundo. Realmente no esperamos un tiempo mejor. No esperamos un mundo mejor. Aunque venga la persona más inteligente que quiera presentar una forma política y estrategia de una manera mejor, nos quedamos con la profecía de Daniel. Muy pronto se establecerá un reino que no será dejado a otro reino, un reino que será establecido por Dios. Y ese reino establecido por Dios es tu meta final, mi meta final. A ese reino queremos llegar. Pero mientras nosotros avanzamos por fe, estarán sucediendo en nuestro mundo acontecimientos que dejarán a los hombres desmayados. Van a perder el aliento de terror por las cosas que van a suceder en el mundo. Pero los que confiamos en las promesas de Dios, tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón guardada la promesa de que Dios estará con nosotros, de que Dios nos va a proteger, de que Dios nos dará su protección en todo momento de necesidad. Y si no fuere así, como dijeron los jóvenes hebreos, y si Dios no nos guarda, sepas tú, oh rey, que no vamos a adorar tu imagen. Creo que esa debe de ser la mentalidad del pueblo de Dios en este tiempo difícil que vivimos. En medio de esta crisis, en donde necesitamos resistencia, se oirán voces confusas también. Mateo 24 nos habla de falsos cristos y falsos profetas. ¿Cuántos hermanos encontrarán un obstáculo y no podrán llegar a la meta final por los falsos cristos y los falsos profetas? Como lo dice Mateo 24:23, entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Y saben, hermanos queridos, lo más triste es cuando los falsos profetas salen de nuestro medio y comienzan con base bíblica y base del espíritu de profecía a poder colocar fechas y diciendo que Cristo viene en el 2031 y que viene también en el 2034. Y es triste y lamentable, mis queridos hermanos, de saber que hay muchas personas, muchos que siguen esos grupos independientes, que tratan la manera de presentar algo fantástico, algo extraordinario, fuera de contexto, de acuerdo a las profecías. Y tratan la manera de cambiar la mente del pueblo de Dios para que se desvíen de su objetivo final,
de llegar a la meta final. Pero en el Evangelio de Marcos 13, 32 al 33, la Biblia dice: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Yo creo que este es el consejo que Jesús nos da a nosotros. En esta carrera cristiana, para poder llegar a la meta final, necesitamos velar, necesitamos orar, porque ahí está la promesa de Dios para nosotros. Y necesitamos seguir los requerimientos que Dios nos da. El gran engaño: viene Cristo en el 2031, en el 2034. Ya veíamos lo que decía la Biblia en el Evangelio de Marcos. Ahora oigan lo que dice Evento de los Últimos Días en la página 32. El tiempo exacto de la segunda venida del Hijo del Hombre es un misterio de Dios. Interesante, alabado sea el nombre de Dios. Pero también encontramos otro párrafo en Testimonios para los ministros en la página 61. Pero cualquiera que empiece a proclamar un mensaje para anunciar la hora, el día o el año de la aparición de Cristo, ha tomado sobre sí un yugo y está proclamando un mensaje que el Señor nunca le ha dado. Nosotros profetizamos de acuerdo a las profecías, predicamos de que las señales de los tiempos nos muestran de que Cristo está a las puertas, pero no podemos decir un día, no podemos decir una fecha y no podemos decir un año, porque es el misterio de Dios. Y Dios no nos ha dado a nosotros la autoridad de anunciar esto, de proclamar esto. Y lo dice claramente el testimonio. Aquellos que siguen este plan erróneo están tomando un yugo y está proclamando un mensaje que el Señor nunca le ha dado. Esto, mis hermanos, vendrán para este tiempo en que nosotros estamos viviendo y necesitamos prepararnos para poder tener resistencia. Ay, pero ¿qué puedo decir? Otro obstáculo en nuestro caminar al cielo: los distractores satánicos. El espiritismo está haciendo su obra satánica de poder entrar como la serpiente engañó a Eva. Y no es de extrañar, dice Corintios, que el mismo diablo se viste de ángel de luz. Cuidado con los distractores satánicos que tratan la manera de distraernos en nuestro objetivo de llegar a la meta final. En el libro de Daniel, capítulo 12 y versículo 1, en ese desafío que nosotros tenemos de poder llegar a la meta final, Daniel escribe: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo, y será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Recuerdo la experiencia de los discípulos, los 70 que regresaron emocionados, y uno de ellos le dice a Jesús: Maestro, hasta los demonios se nos sujetaban. Jesús solamente les dice: yo veía a Satanás descender del cielo a la tierra como un rayo. Oren, les dice Jesús, procuren que su nombre esté escrito en el libro de los cielos. Queridos hermanos, antes de llegar a la meta final viene el tiempo de angustia. Y ese tiempo de angustia tiene 3 fases. El pequeño tiempo de angustia que me anuncia la ley dominical. La ley dominical traerá un tiempo de angustia antes de que la gracia se cierre. Y ese tiempo de angustia traerá aflicción al pueblo de Dios. Y será una prueba donde el pueblo necesita resistencia y paciencia. Tu fe será probada, querido hermano. Mi fe será probada en este pequeño tiempo de angustia. En ese pequeño tiempo de angustia, los fieles que están dentro de la iglesia militante alzarán su voz como trompeta. En ellos se derramará la lluvia tardía y proclamarán el mensaje poderoso de los 3 ángeles. Y ese ángel de Apocalipsis 18 que le vendrá a dar fuerza a los 3 mensajes angélicos, que se llama el fuerte pregón,
llegará el mensaje de Dios a todo el mundo. Y saben, hermanos queridos, la mayor parte del pueblo de Dios saldrá de Babilonia y se unirá al residuo. Eso sucederá en el pequeño tiempo de angustia. Cuando se complete el número de los sellados, la gracia se cierra y se escucha una voz en el templo de Dios que dirá: hecho está, consumado es. Y Cristo se quita sus vestidos sacerdotales y se pone su vestido de realeza, de justicia, y se encomienda a los ángeles que vengan a tramar las plagas postreras a la tierra. Ese es el gran tiempo de angustia, donde las plagas caen a la tierra, donde Dios protegerá a sus escogidos, donde Dios le dará al pueblo refugio seguro. Ya no va a existir muerte en este gran tiempo de angustia, porque ya no va a servir para poder llamar a otros al evangelio. En el pequeño tiempo de angustia habrán mártires que morirán fieles al sábado, a los mandamientos de Dios. Estas tres fases en el tiempo de angustia que pasará el pueblo de Dios. Y cuando las plagas caigan, que es el gran tiempo de angustia, cuando ya no hay gracia, también el pueblo será invitado, pasará por la terrible angustia de Jacob. Hermanos, para poder llegar a la meta final, necesitamos ser conscientes de lo que nos espera. Si Dios está con nosotros, vamos a llegar a la meta final. Debemos de animarnos entre nosotros mismos y exhortar a nuestros hermanos, exhortarnos dentro de nosotros mismos para poder permanecer en la fe cristiana. Eso es muy importante. Conflicto de los siglos, página 679, dice la sierva del Señor: los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio número 1, la demora número 2 y el hambre número 3. Una fe que no desmaye número 4, a pesar de las pruebas más duras número 5. Queridos hermanos, aquí necesitamos una preparación para poder llegar a la meta final. Necesitamos resistencia, y esa resistencia solo la encontramos en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12 y versículo 1? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corre con paciencia tu carrera cristiana, querido hermano, porque tú no puedes correr por mí y yo no puedo correr por ti. Tú no puedes correr por ningún familiar. Tú no puedes correr por tu esposa ni por tus hijos. Trata la manera que ellos puedan correr a tu paso para que juntos como familia podamos llegar a la meta final. Y si alguien es relevado porque Dios lo quiere relevar, porque en el transcurso no puede resistir, porque no puede resistir las pruebas que vienen y el Señor lo quita de nuestro medio, tengamos la seguridad que un día nos encontraremos con ellos, porque esa es la promesa bienaventurada, que aquellos que mueren en Cristo tienen la esperanza de la vida eterna, y esa esperanza, querido hermano y querida hermana, no avergüenza a ningún cristiano. Corre con paciencia tu carrera cristiana. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Pon tu mirada en la meta final. Corre como lo dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de tu fe. Querido hermano, corre con paciencia tu carrera cristiana. Y otro consejo más. Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. El apóstol escribe: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Sigue, mi querido hermano, adelante. Olvídate de lo que has dejado atrás,
porque vienen tiempos difíciles para el pueblo de Dios. Olvídate de lo que has dejado atrás y extiéndete a lo que está delante. Prosigue con tu blanco de poder llegar a la meta final y puedas recibir ese premio al supremo llamamiento que Dios te ha dado a ti a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero otro consejo más con relación a cómo nosotros podemos llegar a la meta final. En 2 Timoteo 2:5 dice, cuando un atleta participa en una competencia, no puede ganar a menos que obedezca todas las reglas. En otra versión dice, un atleta que compite debe de competir legítimamente. Interesante. Por ejemplo, esta presentación que ustedes tienen aquí. Yo les hago una pregunta. Si pongo a competir a una tortuga y a una liebre, a un conejo, yo les pregunto, ¿quién va a ganar la competencia? Hasta un niño puede responder. Yo no voy a poner mi confianza en una tortuga va a perder. Quien va a ganar va a ser un conejo es más hábil, una tortuga es lenta. 2 Timoteo 2:5, lo repetimos desde otra versión bíblica. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Querido hermano, en el nombre de Jesús, corre legítimamente tu carrera cristiana. No corras violando principios. No corras negando la ley del Señor. No corras haciendo trampa. Cuando nosotros estudiamos en nuestro medio actual esas grandes competencias de los atletas, de los que participan en carreras de los 100 metros, de los 400 metros o en maratones de kilómetros, ¿cuántas veces son coronados los atletas que tienen resistencia? Pero ¿cuántas veces tienen que pasar por una prueba de doping o de antidoping? ¿Y cuántos fueron o dieron positivo en una sustancia ilícita que les ayudó a resistir y fueron descalificados? ¿Cuántos cristianos hoy están queriendo llegar a la meta final, pero no están luchando como atletas? Quieren ser coronados, pero no están luchando legítimamente, sino están corriendo una carrera ilegalmente. Viene la pregunta para ti. ¿Cómo corres tu carrera cristiana? ¿Cómo estás avanzando, querido hermano y querida hermana? Que no te pase como el pueblo de Israel, que no te pase como la multitud mixta. Lamentablemente el deseo de todos era llegar a la tierra prometida, pero cuando vamos a las escrituras, a los registros bíblicos, en 1 Corintios 10 dice, todo esto quedó registrado como ejemplo para nosotros. Fueron más de 600,000 personas que comenzaron su carrera para llegar a la meta final, pero lamentablemente unos y otros comenzaron a caer postrados en el desierto, y más de 600,000 personas quedaron postradas en el desierto con el deseo de entrar a la tierra prometida y no pudieron entrar a la tierra prometida. Querido hermano y querida hermana, ¿cómo luchas tu carrera cristiana? ¿Cómo corres tu carrera cristiana? ¿Cómo avanzas en tu carrera cristiana? Vendrán obstáculos difíciles para probar tu fe, pero yo te pido en el nombre de Jesús, corre legítimamente para que seas coronado, como dice el apóstol Pablo, como aquel cristiano que luchó legítimamente para alcanzar el blanco prometido. Y otro consejo más. En Hebreos 12:13, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Como Pablo puedo decir, de todos los pecadores yo soy el primero. ¿Cuál es tu debilidad? ¿Cuál es tu lucha, querido hermano? Yo no sé cuál es tu lucha en esta mañana. ¿Con qué estás luchando? ¿Con qué debilidad? ¿Con qué pecado te tropiezas? ¿Qué hace que pierdas tu blanco de poder seguir avanzando por fe? No importa en qué momento y en qué lugar de tu vida cristiana tú tropezaste y caíste y sientes que todos te miran y te desprecian. Yo quiero decirte que nadie te pueda despreciar. Coloca tu mirada en Cristo.
Él te dice, yo soy el que te tomo de la mano derecha y te dice, no temas porque yo estoy contigo. Porque mientras hay gracia, hay perdón para todo pecador que se arrepiente de todo corazón. No importa cuán negro sea tu pecado, no importa cuán grande sea tu pecado, no importa cuántos te han criticado por lo que a ti te ha pasado, querido hermano y querida hermana, mientras hay gracia, hay salvación para cada uno de nosotros. Y en tu debilidad, yo te ruego que ores al Señor para que tu debilidad no haga que lo cojo se salga del camino cristiano, sino que sea sanado y que podamos tener el privilegio de poder recibir el galardón. Quiero contarles una historia para finalizar este servicio. Era el 2010. Fuimos invitados a una campaña o un congreso juvenil en México. Y el desafío de los jóvenes era llegar a la cima del Malinche, 4.082 metros de altura. Fueron más de 300 jóvenes que comenzaron a caminar y nunca voy a olvidar que llegaron a varios pastores y nos comenzaron a retar y nos decían, a ver, suban ustedes, ¿quién de ustedes puede subir? Y comenzaron, nos apuntamos un buen grupo de pastores, íbamos los pastores juntos. Y cuando íbamos caminando, algunos de edad decían, no, yo ya no aguanto, sigan los más jóvenes. Y bueno, seguimos unos cuantos más. Pero en una de esas, queridos hermanos, cuando íbamos avanzando a la cima del Malinche, nos dimos cuenta que solamente 2 pastores íbamos. Yo dije, Señor, ayúdame, yo quiero llegar a la cima del Malinche. Y hermanos, cuando íbamos subiendo esa montaña, empecé a comparar la vida cristiana con la escalada de este cerro. Cada vez que iba avanzando y queriendo avanzar a la cima final, el camino se ponía más duro. Habían momentos donde se desprendían piedras de la montaña y tú tenías que ser cuidadoso. ¿A cuánto les dio el mal de la montaña y tuvieron que regresarse? ¿Cuánto les dio hipotermia porque estaba muy frío y tuvieron que regresar? ¿Cuántos se desmayaron y tuvieron que ser auxiliados y tuvieron que regresar? De más de 400 personas que íbamos caminando hacia la cima del Malinche, solamente 27 personas llegaron. Dentro de los 27 personas, llegamos 2 pastores, 2 mujeres y un niño y un hermano mayor de 60 años. Pero llegamos a la cima del Malinche, escalamos la cima del Malinche. Entonces yo me recordé del pueblo de Israel, 600,000 que salieron contentos de entrar a la tierra prometida, pero solamente 2 entraron, queridos hermanos, 2 entraron que se aferraron a las promesas de Dios. En esa cima del Malinche, mis queridos hermanos, encontramos nieve que te daba hipotermia, te daba frío, pero queríamos alcanzar el objetivo. Yo dije, me quiero tomar una fotografía en la cima del Malinche porque quería llegar a la meta final y me tomé la fotografía, hermanos, en la cima del Malinche. Pero después de analizar dije, Señor, qué lindo es alcanzar la meta final, como dijo Pablo. Prosigo a la meta final del supremo llamamiento. Fue un acto de resistencia, pero esto yo lo dejo atrás. Y ahora yo te pregunto, a ti, mi querido hermano, en este momento, este fue el grupo de hermanos que llegamos a la cima del Malinche. Qué bonito se miraba desde las alturas, todo para abajo. Pero yo quiero preguntarte, en esta carrera cristiana, donde todos vamos, yo no voy adelante de ti, ni tú vas adelante de mí. Todos vamos a un mismo paso. Algunos van a quedar postrados y tenemos que ayudarles y animarles, porque en la carrera del camino del Señor no se trata de velocidad, no se trata de que yo te voy a dejar, se trata de resistencia, querido hermano y querida hermana. Y por eso Jesús escribe en Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Querido hermano y querida hermana, pelea la buena batalla de la fe. Acaba tu carrera cristiana.
Permanece fiel, como lo dice 2 de Timoteo 4:7. Prepárate para encontrarte con tu Dios, oh Israel, como lo escribió Amós capítulo 4 y versículo 12. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Y la oración que debemos de elevar, como lo dijo Jesús en Lucas 21:36, velad pues orando a todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Que la gracia de Cristo pueda ser con nosotros en esta hora del Santo Sábado y que podamos animarnos para poder juntos poder seguir avanzando hacia la meta final. Que Dios les bendiga y muchas gracias por su atención. Amén. Gracias, pastor Danilo, por el lindo estudio de esta mañana. Que todos hayamos tomado conciencia y hayamos aprendido y también animados, cada uno de nosotros, para seguir en la carrera final. ¿Sí? Dios prometió y dio grandes promesas. Y en una de las iglesias, en la iglesia final, también nos da esa grande promesa de que al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Entonces, que el Señor nos dé fuerzas a cada uno de nosotros, mis hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, finalizamos con este estudio y para eso vamos a cantar la alabanza En presencia estar de Cristo, el número 188. Ya en las pantallas también lo podemos visualizar para poder cantar todos juntos. Nos ponemos todos de pie entonces para cantar esta alabanza. En presencia estar de Cristo, ver su rostro que será, cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle, cuando venga en gloria y luz. Cara a cara y en el cielo he de ver a mi Jesús. Solo tras oscuro velo hoy lo puedo aquí mirar, pero pronto viene el día que su gloria he de mostrar. Cara a cara espero verle, cuando venga en gloria y luz. Cara a cara y en el cielo he de ver a mi Jesús. Cuánto gozo habrá con Cristo, cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros al abrigo de su amor. Cara a cara espero verle, cuando venga en gloria y luz. Cara a cara y en el cielo he de ver a mi Jesús. Cara a cara, cuán glorioso ha de ser así vivir, ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Cara
Bien, nos vamos a postrar de rodillas para ser guiados en la oración por nuestro pastor Lauro. Le damos el tiempo a él. Él tiene la oración. Oramos. Bendito Dios, eterno Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de Jesús venimos ante ti para te alabar, oh Padre, por ese tiempo de estudio de tu bendita palabra. Queremos, Señor, pedir tu bendición al pastor Danilo, tu siervo, a quien has elegido en esta mañana, para que él siempre, Señor, tenga una palabra de acuerdo a tu santa voluntad. Y a cada uno de nosotros que hemos escuchado esta palabra, por favor, Señor, bendícenos, dando la porción necesaria de tu Espíritu Santo para que podamos entenderla y ponerla en práctica en nuestra vida. Que el culto de hoy, Señor, haya servido como una motivación para nuestra santificación, para que podamos, Señor, alcanzar el cielo, la meta que tú has propuesto para cada uno de tus hijos. Por favor, Señor, perdona nuestros pecados y nuestras fallas y no permita, Señor, que salgamos de esta predicación, de este culto, sin habermos recibido la bendición que necesitamos. Te lo imploramos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, así de esta manera vamos a darle tiempo también a nuestro pastor Danilo Monterroso para que nos dé la bendición. Muchas gracias, hermanos. Quiero invitar a todos los presentes que se puedan poner de pie y vamos a invocar la presencia de nuestro Dios en esta hora. Invito al pastor Lauro, que está también en nuestro medio, para que él pueda también alzar sus manos. Inclinemos nuestro rostro y pedimos la bendición de Dios. Así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.